Aleluya. Bueno, estábamos con un poco siguiendo, aunque no es exactamente lo mismo, el fundamento de la iglesia victoriosa, que es Cristo, hablando de esa majestad de Jesús que tenemos en tantos lugares en la palabra, ¿no? Y me gustaría que busquen su Biblia, por favor, Mateo 16, 18 al 19. Escritura que en muchos aspectos, quizá algunos de ustedes conocen más que otros, pero está hablando de la roca espiritual. Y estamos hablando del fundamento de la iglesia, es Cristo. Allí lo tenemos, Mateo 16, 18 y 19, y vamos a leerlo. Nos va a guiar Alejandro, pero vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué le parece? Ya tiene su Biblia, búsquelo. Y primer Evangelio, es fácil encontrar, primer Evangelio capítulo 16, versículos 18 y 19. Bueno, ¿qué nos dice? Y yo también te digo que tú eres Veamos Pedro, todos. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra vez. Y yo también bien te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, esta es una escritura muy importante en el desarrollo de todo lo que es el Evangelio, en la parte bíblica, ¿no? Toda la revelación que tenemos del Evangelio. No fue solamente aquí que el Señor habló de la importancia de este fundamento. Por eso que tenemos que tener una visión correcta de esa majestad del Cristo que habla acá, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es el Hijo de Dios que trajo el reino de los cielos a esta tierra. Esto es algo que lo tenemos que tener muy claro y darnos cuenta en el momento en que venimos a Jesús y le reconocemos a Él, estamos poniéndonos bajo la autoridad de aquel que trajo el reino de los cielos para que se manifieste en la tierra. O sea, algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por ello la iglesia debe estar edificada sobre esta verdad de Jesús. Las culturas humanas realmente nada tienen que ver con esto, ¿no? Tienen una visión distorsionada de Jesús, del Cristo, de la fe, más bien una visión idolátrica, ¿no? No tiene nada que ver con lo que Jesús dijo ese día, que era el fundamento de la iglesia. Por eso que la iglesia centrada en Jesús es llamada a ser victoriosa, porque está en su nombre y por su poder prevaleciendo sobre todo lo que significa el avance del enemigo, porque la autoridad misma del infierno, cuando dice allí, todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y además habla de las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Bueno, esto que lo hemos visto en muchos aspectos también, y tan evidente y tan poderoso que es cuando lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, este prevalecer sobre las compuertas, las autoridades del mismo infierno, de la misma muerte, aquí en las tierras, se expresa realmente con una victoria sobre la oscuridad, sobre todo las tinieblas, la falta de luz en el corazón y en el cuerpo, y se expande a toda la sociedad. Es el poder de Dios. Por eso no estamos basando en ideas nuestras o teorías o, digamos, doctrinas humanas. El fundamento de la iglesia entonces no está en teorías humanas, como decíamos, sino que está precisamente en Jesucristo. Es el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación poderosa en ese momento. Para muchos
podía significar otra cosa, ¿no? Pero para los discípulos ese momento, y sobre todo Pedro, que tuvo la revelación de los cielos, dio justo en el clavo lo que era Jesús. Eso había venido, a traer una revelación de los cielos a este mundo. Por ello que la iglesia que está centrada en Jesucristo, en Jesús, en este Hijo de Dios Todopoderoso, tiene una roca fundamental tremenda, porque nada puede enfrentarla porque es poderosa. Y se expresa en desatar el poder de Dios de una manera muy evidente cuando el Señor dice da autoridad para atar, para detener la influencia demoníaca en esta tierra y para desatar, ¿no?, el poder, la bendición de Dios por medio de la oración. Es algo muy evidente, muy fuerte, que nosotros tenemos que usarlo como iglesia, pero siempre el fundamento es Cristo, el fundamento, la base por la cual nosotros podemos tener ese poder. Y sabe, siempre que necesitamos de la oración, si el fundamento es Cristo, la cosa es fuerte, es poderosa. No hay lugar para cosas extrañas, no hay lugar para engaños del enemigo, porque ponemos esa roca fuerte, precisamente esa roca firme, que es Jesús en primer lugar. Tú eres Pedro. Yo estaba hablando de él, por más que tuvo mucho que ver el apóstol Pedro en el desarrollo del Evangelio en muchas maneras, en sus primeros tiempos, pero no estaba hablando que el fundamento era él. Era la declaración vigorosa que Pedro había dado, ¿no? Hay interpretaciones varias y evidentemente eso forma religiones, pero nosotros si vamos al fondo del asunto, nos damos cuenta que el Señor estaba ahí poniendo un fundamento estable y fuerte, que era su misma persona, era Jesucristo, era el Señor, era el Hijo de Dios, era Jesús, el que había nacido en Belén de Judea, pero que ahora durante su ministerio estaba estableciendo precisamente el fundamento de lo que era su iglesia. De ahí en adelante, usted puede observar a través de muchos de los pasajes bíblicos, de lo que hablaron los apóstoles, de lo que tenemos en las epístolas, en todos los hechos también, que siempre el mensaje era lo que podemos llamar cristocéntrico, ubicado precisamente en este fundamento estable que es Jesucristo. Lo demás no servía. Pablo tantas veces dijo, mire, dejen de las cosas vanas, las cosas de discusiones que no tienen sentido. El único fundamento es Jesucristo. No hay otro mediador, decía, no hay otro. Es Jesús, es Él. Entonces, en medio de todo esto que es la roca espiritual, nos lleva también al otro aspecto que hace de nuestra relación personal con Él, el contemplar de su gloria, ¿no? Esto no es dado solamente a los santos del Antiguo Testamento o del Nuevo, de aquellos místicos que se movieron en cierto momento en la historia de la Iglesia. Esto es algo que es dado para todo aquel que desee. Por eso, como decíamos el otro día, en la otra clase, debe haber un ardor, debe haber un deseo de tener más y más del Señor, conocer más de Él. Y si tenemos el fundamento, que ahí está, es esa roca, esa declaración poderosa que encontramos acá en Mateo, nos damos cuenta que también tenemos la oportunidad de entrar más y más en ese conocer al Señor, entrar más y más en nuestra vida espiritual. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18. Tenemos allí algo que nos puede ayudar para darnos cuenta el propósito de Dios. Dios no nos deja, no es esto para algunos, es para todos, en una medida o en otra, ¿no? 2 Corintios 3, 17 al 18. Búsquelo, ¿lo tiene también el texto? ¿Entramos? Bien. Bueno, ¿qué dice? Leámoslo. Porque el Señor es el Espíritu,
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Leámoslo todos juntos, vamos, otra vez. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es un pasaje muy interesante porque el apóstol Pablo estaba hablando de su propia experiencia y estaba diciendo esto es para todos, es para la iglesia que tiene este fundamento firme que es la roca Jesús. No es para otros que hacen una religión, de la Biblia hacen una religión o del cristianismo hacen una religión. Jesús no vino a poner cristianismo, vino a poner su nombre, su persona, es lo más fuerte. Nosotros tenemos que seguir esa persona, que es Jesús. Entonces, hay algo acá que nos dice el apóstol, que si tengo bien claro quién es Jesús y lo que vino a hacer, por eso estamos hoy también recordando el sacrificio de Jesús en la cruz a través de la Santa Cena, ¿no? Es algo que el Señor dice todo el tiempo, recuérdenlo, esto es algo poderoso porque estamos viendo la obra completa que Jesús hizo. Entonces, sí, nosotros tenemos bien en claro esto y lo que Él ha hecho por nosotros, en lo personal, a través de la obra de la cruz, la sangre preciosa derramada, la vida que nos da, el perdón de pecados, todo esto. Entonces, estaré creyendo en Él a fin de acercarme a su presencia. Porque el Señor pagó el precio. No hay nada que nosotros podemos agregar a la obra de su gracia. A veces tenemos tanta intención de poner algo nosotros, pero el punto real es que Él ha hecho todo y que lo que tenemos es ser sinceros, íntegros y venir y acercarnos delante de Él y empezar a abrir nuestro ser para que fluya su Espíritu Santo y nos conduzca, nos lleve. Recuerde que Él me guiará a toda verdad, decíamos el otro día, me guiará en todas las cosas. Entonces acá tenemos, el Señor es un espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Evidentemente cuando el Señor se mueve en nuestra vida, en lo personal, hay una libertad interior que viene por la gracia de Dios, por el favor de Dios. No es que nos esforzamos un poquito en tener esa libertad. Lo tenemos y lo creemos y lo recibimos por la gracia de Dios, el perdón de pecados, la liberación de nuestra vida espiritual y la liberación de las cosas que nos atan, porque el mundo tantas cosas nos atan de lo que hay alrededor, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos una liberación tremenda. Allí hay libertad, dice la palabra. Yo debo leer y creer esto. Por tanto, nosotros debemos mirar a cara descubierta, es decir, sin vueltas. Porque delante de Dios no puedo tener vueltas. Debo venir con la cara descubierta, así como soy. No como me ven otros, sino como soy. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que a veces mostramos a otros y lo que realmente somos. Y esto le dice que significa a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados, dice. Ahí está el punto de lo que Dios quiere hacer cada vez que nosotros hemos llegado a la fe por medio de Jesucristo y ponemos ese fundamento, esa roca firme en nosotros como algo estable en nuestra vida. Entonces, es la transformación que Él quiere hacer cuando nos acercamos, nos quiere transformar, sacarnos de todo lo que es precisamente de este andar de la vida que nos ha traído pecado, destrucción, muerte, maldiciones tantas veces. Bueno, Él quiere transformarnos de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo es la obra que viene precisamente del Espíritu del Señor. No podemos nosotros agregarlo, pero sí tenemos que hacer algo. Estamos abiertos, expuestos, acercándonos. Esa es la actitud de fe.
haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos el fundamento estable y creemos en Él. Y dice que de Él viene esa fe porque es el autor y consumador. Y además estamos recibiendo continuamente la rema divina, la palabra que es viva, que es creativa, lo que es eficaz, que llega a nosotros precisamente para darnos algo más de su fe. Bueno, esa comunión personal es lo que Dios está llamando muy fuertemente este tiempo. Es lo que nos va a refugiar en medio de las tormentas, en medio de los temporales de la vida, decíamos, ¿no? Él vino a hacer por mí todo eso y esa comunión íntima, esa comunión personal con Él, marcará la dimensión del conocimiento del Dios vivo y verdadero. Nosotros tenemos que llegar a ello. Y sí, Dios lo ha abierto. Lo ha puesto a disposición. Que hablamos de comunión personal, hablamos de estar con Él, hablamos del exponernos, no solamente cuando venimos a un culto, a una reunión, cuando estamos juntos, que es una bendición grande porque el Espíritu Santo obra en comunión junto con todos. Por eso decía la palabra que ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es la bendición de Dios. Cuando llama a congregarse, está llamando a los que son salvos, están llamando a los que tienen esperanza eterna, a los que saben que un día irán con Él. Eso es algo muy importante, saber que tenemos seguridad en esta roca firme, ¿no? Y por eso nos congregamos, para alabar, honrar a Dios y para tener una perspectiva eterna, no solo del cielo, sino de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y los que no tienen esta experiencia y no se congregan y dejan pasar, ¿qué experiencia tienen? ¿Qué seguridad pueden tener? ¿Qué, digamos, motivación en la vida? El pueblo de Dios, la iglesia, tiene una motivación que es Cristo. Por eso cantamos de que estamos tan relacionados, enamorados, yéndonos con Él y queremos que hubiera sido de nosotros si Él no hubiera tocado nuestra vida, ¿no? Todo esto que es vital. Nosotros cantamos todo esto porque vamos hacia algo, hacia proyectos maravillosos acá en la tierra, pero hacia una eternidad segura con Él. Aleluya, ¿no? Entonces, nos congregamos por eso, pero también recibimos en nuestra vida personal cuando le buscamos, cuando abrimos la Biblia, cuando oramos. Un hijo de Dios, un creyente que tiene el fundamento estable que es Cristo, tiene que orar, pedirle, alabarle con la oración, honrarle. El Padre Nuestro nos enseña un modelo, nos enseña una manera, pero qué bueno saber que a través de ello puedo, en cualquier momento y en cualquier lugar, puedo entrar delante del Señor y expresar todo el sentir, todo lo que pasa en mi vida, ¿no? Y es la oración es vital en la vida del Hijo de Dios, es vital para entrar en comunión, es vital la palabra, tener la palabra, conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos el mensaje que Él nos ha dejado, el manual de vida que nos ha dejado. Por eso que debemos darle tiempo a eso que es nuestra comunión con Él. Darle lugar, permitir que sea bajo la unción del Espíritu Santo, porque cuando nos disponemos a acercarnos a Dios, no estamos solos, está el Espíritu Santo, porque tenemos el enfoque correcto en Jesucristo, en el Señor. Entonces eso hace la transformación del hombre interior, ¿no? Habla el Señor porque nos quiere ir llevando más y más en su gloria, en sus conocimientos, transformarnos, para capacitarnos y recibir el amor divino que siempre está fluyendo, el amor de Dios. Y fluye a nosotros, dice continuamente, por el Espíritu Santo, pero ¿sabe? Es para nuestro mayor entendimiento, para tener esa riqueza de gloria que es el amor de Dios, pero también es para expresarlo y darlo a otros, porque estamos para hacer una bendición en medio de este mundo. Ahora, hay algo interesante, no sé si lo vamos a desarrollar todo, pero quiero dejárselo, las condiciones para cultivar el conocimiento de Dios. Podemos sacar algo de otros lugares de la Escritura. Mire Proverbios, capítulo 2 y versículos 1 al 5. Tenemos que tener
amplitud de criterio en esto, ¿no? No solo lo encontramos en los evangelios, si es cierto, está esta demanda como hemos visto acá, pero mire qué bueno si ahí en capítulo 2 de Proverbios 1 al 5 tenemos algunas cositas muy lindas que podemos ir sacando y preparando nuestro corazón para todo esto que es precisamente cultivar más y más el conocimiento de Dios en nuestra vida. Bueno, tiene el libro de Proverbios, después de Salmos viene. A ver, ¿lo tenemos? Todos. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Leemos. A ver, ¿qué dice? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. A ver, vamos a empezar de nuevo, vamos todos juntos y más lento. Más lento, Alejandro, por favor. Vamos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire qué interesante, ¿no? Vamos a tratar de ver un poquito esto, no creo que lo veamos todo hoy, pero medítelo, ¿no? Es para meditar en esta escritura de Proverbios, porque está muy entrelazada con lo que estamos hablando, de esa comunión, de ese buscar a Dios, de ese acercarnos a Él. Vea que primero de todo dice, recibe mis palabras. Hijo mío, si recibieres mis palabras. La predisposición de nuestro corazón a la completa obediencia, porque cuando recibimos la palabra, estamos dispuestos a hacer caso a lo que dice esa palabra, ¿me entiende? Es el principio que nos habla acá Proverbios, ¿no? En segundo lugar, la meditación cierta en sus palabras que llena nuestra mente y corazón. Dice, guárdalas. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Dice, ¿no? El primer versículo, lo tiene en la Biblia. Esa meditación cierta en sus palabras que llena nuestra mente y nuestro corazón. Como tercer aspecto también lo vemos allí, la necesidad de un espíritu enseñable, haciendo estar atento tu oído, dice, a la sabiduría. Tenemos que tener un espíritu enseñable que abre nuestro corazón a Él, porque Él quiere enseñarnos. Los caminos de Dios no solo los conocemos al principio, debe ir enseñándonos. Por eso decía Pablo que vamos delante de Él para ser transformados. Entonces, debemos oír, dice, a la sabiduría y humillarnos cada día para progresar en esa sabiduría divina, porque queremos entrar más y más en todo lo que es Dios, y lo de Dios es sobrenatural, es sabiduría de los cielos, no tiene nada que ver con sabiduría humana, en el sentido de los proyectos y las tantas cosas que elaboran los pueblos, ¿no? En cuarto lugar tenemos ahí el clamor por más revelación. Dice el versículo 3, ¿no? Sí, ¿qué dice? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. O sea, está hablando de un clamor. Esto de la inteligencia y la sabiduría y la prudencia está hablando de Dios mismo, en lo que Él es, en la sabiduría divina. Esto no tiene nada que ver con lo que el hombre elabora. Esto es lo que Dios nos quiere mostrar, que es precisamente del trono santo y del cielo. Entonces, es el clamor por más revelación. Si clamares, entonces tenemos que tener presente esto. En quinto lugar, tenemos en el versículo 4, creo que es si como a la plata la buscares, vean, ¿no? Y la escudriñares como a tesoros. Está hablando de esa palabra, de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual. Así como buscamos, quiere decir ser diligente en la búsqueda, ¿no? Procurar a Jesús
como en esa búsqueda de un tesoro escondido que debe ser revelado y debemos conocer. Bueno, entonces eso es precisamente el clamor a más revelación. Si clamares. En quinto lugar, ser diligente en la búsqueda. Si procurares. Si procurares. Escudriñarla como tesoro. Entonces entenderás, dice, si procuras. Jesús como nuestro tesoro escondido y además aquel que clamamos por más revelación. O sea, Proverbios nos da un pantallazo de lo que después en la vida espiritual a través de Jesús es la revelación de Jesús como el fundamento estable de nuestra fe y también como aquel a quien nos podemos acercar, ¿no? Es acercarse, porque Él pagó el precio en la cruz para que yo pueda venir y recibir más y más de Él, no quedarme con un poco nada más de toda la visitación de su Espíritu. Y aquí tiene, en el final de este proverbio, entonces dice el último versículo, el versículo 5, entenderás que el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué le parece, no? ¿Qué propósito de parte de Dios? Cuando ponemos en acción nuestras decisiones y nos venimos realmente delante de Él con toda predisposición a buscar y a meternos en las cosas divinas, en las cosas de Dios. Ese es el fin del por qué el fundamento, la roca firme es Jesús y se manifiesta en medio de la iglesia. No queremos otras cosas que no sea precisamente eso amplio que Él nos revela, nos muestra de su persona en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, porque todo ello tiene bendición amplia para nosotros. Hay un texto en Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, que lo vamos a leer. Dice, porque es la promesa de Dios, ¿no? Comprenderemos el temor y conocimiento del Señor y descubrirás ese conocimiento. Qué bueno saber que Dios tiene propósito en mostrarnos más y más toda su preciosa voluntad. ¿Qué dice Colosenses? Capítulo 2, versículos 2 y 3. Leemos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en que están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vea qué relación, qué fuerte que es la combinación, digamos, de la palabra cuando nos enseña por un lado y nos refirma por otra, ¿no? Proverbios que aún a veces pensamos, bueno, son dichos lindos de un hombre sabio que nos quiere ayudar a vivir mejor, pero precisamente ahí está la excelencia de ese conocimiento y de ese buscarle. Y cuando Pablo en Colosenses habla esto, el apóstol dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a la fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, a fin de entrar más. Conocemos un principio cuando venimos a Él, es nuestro Salvador, también sabemos que es nuestro sanador, también sabemos que es el que restaura nuestra vida y nos da una oportunidad por su gracia, perdona nuestros pecados. Todo eso sabemos, es gloria, gracia, pero hay algo más siempre. Por eso Pablo decía en Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Comprenderemos, como dice la última parte del versículo de Proverbios, el temor santo de Dios. Ese que no es miedo, que no es temor a juicio de Dios, temor a condenación. Ese temor de Jehová es poder estar dispuestos a agradarle y a vivir para Él. Sí, reconociendo la autoridad única y soberana de nuestro Dios. Y además que Jesucristo es el Señor y es el fundamento firme de nuestra fe. Cierre su Biblia, por favor. Gracias te doy, Señor, esta mañana por tu palabra. Te pido ahora que tu Espíritu Santo, Señor,
ministre a cada vida en este día que dedicamos a ti, que nos encontramos bajo tu amor y la unción fresca de tu Espíritu. Señor, revélanos más, muéstranos más, que pueda haber en cada uno de nosotros un deseo, una sed por buscar, por tener, por querer más y más de esa roca estable que es Cristo. Oh Señor, que alumbres nuestros ojos espirituales para poder ver lo que no vemos, que alumbres en las mentes que están dispersas pensando variedad de cosas, pero que sean enfocadas en ti, Señor, para que tú te acerques con tu gracia y con tu perfecto amor. Gracias, Señor, este día, porque podemos conocer el fundamento de la iglesia victoriosa. Ese es Cristo, es Jesús, es el Señor. Aleluya, aleluya.